Bienvenida a Detrás del Método. Estoy súper feliz de estar aquí contigo hoy. Este episodio de hoy me mueve un montón. Espero no tener ninguna lagrimita por fuera porque quiero tocar un tema de mi historia que fue bien doloroso y que además yo sé que no solamente me pasó a mí, sino que le pasa a otras mujeres allá afuera y quizás te esté pasando a ti. Pero bueno, si es la primera vez que estás viendo este video, el objetivo de Detrás del Método es un poco contar esos retos, esas situaciones que tenemos que atravesar, esos desafíos cuando decidimos emprender, cuando decidimos impactar a otros con nuestro potencial, y que ahorita para mí es muy fácil decir, mira, estoy aquí luego de 4 años, he ayudado a decenas de mujeres, he tenido clientes en más de 25 países, he hecho más de 15 lanzamientos, he tenido diferentes productos, membresías, productos de alto valor, talleres. Es muy fácil mostrar eso ahorita, luego de 4 años de trabajo en el que han habido muchos retos que no se ven en una página web, que no se ven por redes sociales, que no se ven en el día a día. Y ese es el objetivo de Detrás del Método, mostrar y conversar de esos retos que yo viví y que a veces por querer generar confianza, mostrar esa autoridad, mostrarte de forma profesional, nos olvidamos de ese lado humano y de eso que en el fondo quizás es lo que más nos lleva a conectar, porque ese temor que tú hoy puedas estar teniendo, la duda o crisis existencial que tengas por naturales, sepas que no lo estás atravesando sola. Entonces, bueno, ese es el objetivo de este espacio. Si no viste los otros videos, me gustaría hacer un breve resumen, porque en videos anteriores he hablado siempre de las crisis existenciales que he tenido en cada etapa, pero que iniciaron al principio por no saber cómo reconocer todo mi potencial y cómo no quedarme encasillada en una única profesión o en una única experiencia, sino validar todos mis talentos y crear un conjunto de todo eso que yo puedo ofrecer, que puedo, quiero y disfruto hacer. Por otro lado, también hablé de la importancia de hacer un estudio de mercado y pasar del cliente ideal a un cliente real. Una cosa es quien tú piensas que te puede pagar o quien te pueda adquirir tu servicio, que es una ilusión en tu cabeza, y otra muy distinta, quien realmente necesita tu servicio y te percibe a ti como una autoridad para resolverlo y también está disponible a pagarte por ese servicio, que es lo que realmente pueda generar una rentabilidad, utilidad y pueda sostener tu negocio. Entonces, hablé de esos retos y de esas crisis que tuve en ese momento, que atravesé. Bueno, hice mi estudio de mercado, validé mis talentos, tenía ya una propuesta muy clara, a quién iba dirigido, a quién iba a hablar, y ¡pum! Vino otra crisis existencial y creo que este fue de los momentos de quiebre sin duda alguna más difícil, más dolorosos y que me costó mucho más salir. Porque esto que te mencioné anteriormente fueron crisis o situaciones o retos que eran de una forma u otra estratégicos y de acción. O sea, bueno, necesito validar mis talentos, que vamos a hacer un estudio yo con yo. Que me gusta, que no me gusta, que puede ser, de mi historia que me gustaría considerar, que no. Voy a validar el mercado, que voy a contactar personas, ver cuáles son las posibles necesidades, pero es una introspección, es un análisis, es una validación. No había una acción de intercambio, de venta, de salir a vender un producto y también quitarme y reconocer que, bueno, ya de por sí iba a dejar mi trabajo. Era una fase exploratoria que, como expliqué en otros videos, yo me di 1 año para hacer desde que mi hijo nació. Y fueron esos 6 primeros meses en los que estuve haciendo esa validación. Una vez hecha esa validación, te decía que me llegó la crisis más difícil, que fue una crisis que me dio por emocional y por estar con parálisis por sobreanálisis. O sea, literal, paralizada. Fueron 2 meses que luego que creé el método, tenía la estructura, sabía quién le iba a hablar, yo quedé paralizada donde, mira, me lo cuestioné, o sea, todo. Cuando te digo todo, es que me decía cosas como, bueno, ¿y quién me va a pagar a mí por eso? ¿Quién se va a interesar por eso? ¿Quién soy yo para hablar de estas cosas? ¿Quién soy yo para, sabes, ser autoridad en este tema? Miedo al que dirán, miedo al juicio, y si nadie me compra, y si nadie me paga, y si fracaso con esto. O sea, cuestionándolo absolutamente todo, dudando de mí a un 100%, no solamente dudando, sino que entonces viendo hacia afuera, comparándome, queriendo actuar desde el perfeccionismo y tener todo controlado y todo súper, controlado. O sea, todas fueron 2 meses súper mega intensos y adicional a todos los temores de lo nuevo. Yo tuve años atrás, eso fue, bueno, de cuando eso pasó, no sé, eso fue como el 2013 me parece, una empresa de vestidos de baño que se llamaba Agua Mía, que fue una empresa que yo siempre he hecho esta historia porque a mí esa experiencia me hizo comprender la importancia de crear negocios 100%, o sea, alineados a ti y siendo fiel a tu ser, que estén 100% alineados a lo que realmente a ti te gusta.
cuento corto de esto de Agua Mía y lo traigo a la mesa y te comparto esta historia porque lo que has vivido y lo que ha pasado en tu pasado puede sin duda alguna impactar, impulsarte o limitar las metas que tengas en tu momento presente. Y en ese caso, ese evento me limitó y me despertó una infinidad de miedos y temores. Esa empresa de vestido de baño, yo siempre he sido súper comercial, eso lo conté en los otros videos también. Si no, no te preocupes si no lo has visto, que lo puedes ver luego que termines este. Yo contaba allí que yo soy siempre súper comercial. Y entonces yo compraba vestidos de baños en Venezuela, yo vivía en Panamá en aquel momento y revendía y me iba súper bien. Con todos los problemas de Venezuela, me costaba el tema logístico, enviar, distribución. Bueno, yo dije, ¿sabes qué? Desde el ego, desde el que yo voy a hacerlo sola y yo voy a controlar todo esto, yo me voy a poner a diseñar vestidos de baño. Estaba en ese momento terminando la carrera, estaba trabajando con esta empresa de equipo pesados también y dije que yo iba a crear una empresa que la llamé Agua Mía, era una empresa y una marca registrada de vestidos de baño. Mira toda esta logística que tenía. Me fui a Colombia. En Colombia compraba las telas en blanco porque quería la mejor calidad. De ahí me fui a Perú. En Perú encontré una fábrica donde creábamos nuestros propios diseños y nuestras propias telas. La tela yo la compraba en blanco en Colombia, me la llevaba a Perú. En Perú creaba mis propios diseños y de ahí distribuí a diversos países en toda Latinoamérica. Me fue súper bien. Además de esto, teníamos todo un sistema digital a través de una página web. Estamos hablando 2013, o sea, años atrás, más de 10 años atrás, donde tú, como tenía mis propios estampados, mis propios diseños, tú podías hacer la orden online y nosotros distribuíamos desde la fábrica a la puerta de tu casa. También trabajábamos con distribuidores locales, tiendas locales donde enviábamos la mercancía a consignación. Dios mío, te cuento todo esto y me canso. Y un poco eso representó lo que fue esa experiencia. Al año esa empresa se fue y quebré porque no era sostenible, porque no me gustaba y porque, como te decía, me gustaba la parte comercial, me gustaba toda la parte de distribución, pero diseñar, enviar, todo eso lo creé desde el ego, lo creé desde, bueno, si esta gente no me distribuye, yo lo hago. Y lo peor de todo esto es que creé un negocio sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de estudio de mercado, insisto, desde el ego, y que perdí todos mis ahorros de aquel momento. O sea, fue una locura. Y claro, cuando pasa esa etapa, yo seguía con mi trabajo y digo, bueno, nada, me toca salir a vender otras cosas, vender a mis máquinas, tenía mi trabajo fijo, terminé mi carrera. Cuando decido entonces emprender y volviendo a esta crisis existencial, que eso fue el fracaso, el tema de Agua Mía, cuando yo digo voy a emprender y ya tengo esta propuesta lista, se disparan estos miedos. Y si vuelvo a fracasar, los temores eran tipo el diálogo y en este momento no era solamente el temor al fracaso, sino lo nube negra y tóxica que yo estaba. Con rabia, me sentía como con rabia, como frustrada, también al mismo tiempo abrumada, me sentía preocupada, me sentía que me estaba traicionando porque yo tenía una meta clara, tengo un año para hacer este negocio realidad, para yo poder validarlo, para que cuando mi licencia de maternidad termine, yo pudiese estar trabajando desde casa, más presente con mi hijo y no tener que regresar a mi trabajo fijo. Entonces, nada, recuerdo clarísimo cómo en aquel momento estaba mi hijo por ahí unos 5 o 6 meses, Matthew, ya desde que empezó todo el proceso y empecé a hacer el estudio de mercado y todo. Y le digo a mi esposo, quédate con Matthew, voy a manejar bicicleta, pero yo necesitaba como salir a drenar, obviamente también sumado al cambio hormonal, yo estaba dando pecho 24/7, no estaba durmiendo bien, posparto, bueno, las mamás me entenderán. Y le digo, quédate con el niño que quiero montar bicicleta. Yo amo montar bicicleta. Le digo, voy a montar bicicleta y me voy a un parque forestal que está cerca de donde vivimos. Pero sabes, cuando tú te montas a manejar bicicleta y estás así como que, como con esa rabia, iba yo a toda velocidad drenando el cansancio, las dudas, la crisis emocional y todo esto, dudando de mí y de todo. Y en una de esas se me mete un animal por el pecho. Y cuando yo hago así, con mi peso, la bicicleta se fue hacia un lado y me estampillaba y me ha dado una matada con un árbol y una cerca, yo ni sé. Y yo caí, quedé tipo en el piso, o sea, dedo roto, sangre, o sea, toda sucia, la silla rota, o sea, un caos. Yo quedé como inconsciente, yo no sé decir cuánto tiempo, pero en lo que yo me levanto, agarro el teléfono, llamo a mi esposo y sin saber muy bien explicarle dónde yo estaba y él, yo me voy para allá y yo no, porque estás con el bebé, bueno, todo un caos. Pero a mí ese momento fue como un wake up call y una movida, una sacudida a que si este fuese el último día de mi vida, yo realmente quiero vivirlo así. Realmente es por eso que estoy aquí. Y aquí es donde te decía que este episodio y hablarte de esto me toca a mí teclas bien importantes y emocionales, porque
la muerte tiene un significado, yo diría que quizás de motivación para mí, y esto puede sonar hasta raro, pero te voy a explicar por qué. Cuando yo era niña, y te pido que me tengas paciencia y que te quedes hasta el final porque va a hacer mucho sentido todo lo que te va a estar compartiendo. Tuve ese evento de la bicicleta, vino el temor o el disparador a que si me muero hoy, realmente es así como quiero vivir, y eso me llevó a mi infancia, que es la historia que quizás más me mueve contarte, compartirte. Y es que cuando yo era niña, por ahí unos 6 años, tuve muchísimos problemas de salud. O sea, fui diagnosticada como diabética, tuve problemas de infarto, convulsiones, problemas en los riñones. O sea, literal, yo me dormía dormida y la presión me llegaba a 3. Y mis doctores me hablaban de una muerte súbita, tipo, disfrútenla, disfruta tu vida, porque no sabemos hasta cuándo puedas vivir. Entonces tuve una infancia muy tocada por el tema salud, médicos, doctores, y yo viajaba muy frecuentemente. Yo soy del interior de Venezuela, un pueblo chiquitico que se llama Naco, que amo, y viajaba constantemente, mensualmente, a otra ciudad, una de las ciudades más grandes, donde tenía mis doctores. Y en ese viaje y vaivén, todos los meses yo coincidía con una amiguita que se llamaba Fátima, y que Fátima entonces tenía síndrome de Down y era mi amiga de ver todos los meses a los doctores. Siempre compartíamos, ella además dibujaba bellísimo, ella me dibujaba cuando estábamos allá. Siempre veía a Fátima y era mi amiga. Y pasó un mes no veía a Fátima, pasó otro mes no veía a Fátima, un siguiente mes y no veía a Fátima, hasta que me prepararon psicológicamente para decirme que Fátima había fallecido. Te decía que este es un episodio que me toca un montón porque en ese momento, inconscientemente, yo no sabía cómo eso había impactado mi vida, mi energía, mi forma de vivir. Y yo en ese momento me pregunté, ¿por qué ella murió y yo no? ¿Y por qué yo viví y ella no? Entonces, te digo, yo tenía, no sé, cuando eso pasó quizás tenía como unos 8 años. Siento que eso marcó un antes y un después en la forma de yo vivir. Yo siempre he sido una persona altamente intensa. O sea, quienes me conocen te van a decir, Andreina es intensa, soy súper curiosa. Las cosas que me pongo en la mente voy por eso y lo hago porque siempre he pensado que si estoy aquí, en este mundo y tengo la oportunidad de vivir, voy a lograr las cosas que quiero, voy a ir por eso que quiero. Entonces me es muy fácil tomar acción y verme en ese parálisis por sobreanálisis y con temor y cuestionándome, era absurdo. Si yo realmente valoro mi vida y sé que estoy aquí porque tengo algo que aportar y tengo un regalo, entonces ese momento de la caída de la bicicleta me llevó a mi infancia y a reconectar. Si estoy aquí en este mundo y además tengo una razón tan maravillosa para vivir y para ser feliz y para dar un ejemplo que en ese momento, bueno, era y sigue siendo no solamente mi hijo, que era uno en aquel momento y que hoy tengo 2, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy dudando? ¿Por qué estoy con parálisis? ¿Por qué estoy hablándome así? ¿Por qué estoy cuestionándomelo? ¿Por qué estoy pensando en el qué dirán? ¿Por qué me importa el mundo exterior cuando además en ese punto ya yo había validado lo que pudiera ofrecer, ya yo había validado las necesidades del mercado, ya yo sabía que habían personas allí que estaban dispuestas a invertir en mis servicios, en dejarse guiar por mí, y que yo, la limitación que tenía era meramente emocional. Y desde entonces, desde ese momento y en los últimos 4 años acompañando a mujeres a crear negocios, a transitar este camino que yo he transitado también, yo literalmente me obsesioné en entender cuáles son esas resistencias y retos emocionales que hoy tenemos. Por eso, bueno, 2 años más tarde de esa situación, de ese evento, decidí hacer un máster en inteligencia emocional y en psicología positiva, en el cual me dediqué a estudiarlo a través de una tesis que presenté. Y no solamente me quedé en la tesis, en la data existente, sino que hoy en día, en este momento, cuando estoy grabando este video, lidero un estudio social, un proyecto que se llama El Reto al Éxito Emocional, que consta de 100 entrevistas, 100 mujeres, 100 retos, y el objetivo es hacer visible lo invisible, ver cuáles han sido los retos que mujeres súper ambiciosas, con grandes logros, con grandes hitos, cuáles son los retos que han enfrentado para poder lograr su éxito emocional. Porque yo, por lo que he estudiado, por lo que he vivido, por las clientes que he acompañado, decenas de mujeres cada año, desde que comencé, he confirmado y validado y estoy así, pero clarísimo de que los retos o la limitación a veces no es de recursos, no es de tiempo, no es de dinero, no es de conocimiento, no es de capacidad, no es de oportunidad, es emocional. Y yo fui ejemplo de eso cuando estaba viviendo todo ese proceso de decir, pero está todo allí, tengo todos los recursos, las personas están esperando, tengo la propuesta, tengo el potencial, ¿por qué no estoy accionando? Cuando te decía que tengo una relación de motivación con la muerte, fue por eso que viví. Y ese evento de la bicicleta, que te digo, o sea, me tocó regresarme 1 hora y media más tarde a mi casa con las piernas que me temblaban, con la bicicleta de un lado y yo caminando, mi esposo estresado, casi que llamando a la ambulancia, y llegué a la casa y me tiré en el garaje a llorar. Y
Y eso fue un fin de semana, un viernes. Yo lo que sé es que la semana siguiente, el lunes de la semana siguiente, yo estaba levantando el teléfono y llamando, hice una lista de los posibles clientes que ya yo tenía previstos y salí a vender. Mi producto salía a vender, que ojo, no se trata de salir y hacer la venta, es la confianza y la seguridad a que voy a ayudar a otros con mi potencial y esto va a ser una relación ganar-ganar. Y estaba, ya ahí en ese momento estaba con esa energía. Y así fue cuando entonces lancé el primer cohort, la primera validación, ni siquiera fue un cohort, fue la primera validación de Crea, Valida y Vende, que es mi producto estrella, que es el producto con el que he venido trabajando. Han surgido otros, pero ese es el producto inicial, que es un producto con estrategias atemporales y que es todo ese camino y ese proceso para validar tu talento, para crear tu propio método, para hacer un estudio de mercado y crear una propuesta de servicio altamente rentable, siendo fiel a ti, siendo fiel a tus valores, a tu esencia, a lo que tú realmente quieres ofrecer. Entonces, bueno, recuerdo que luego de eso salí y mi meta eran 2 clientes. Yo dije, voy a vender esto con un acompañamiento, me parece que era a 4 semanas o 12 sesiones, no recuerdo, y se lo vendí a 2 personas. Empecé con 2 mujeres a quien siempre les agradezco por su confianza, además por su entrega y por los resultados que obtuvieron al final. Y lo hice 1 a 1 en acompañamiento a largo plazo, como te decía. No me quería llenar de muchas clientes porque tenía temor a si podía sostenerlo, de cómo iba a ser, de tenía el bebé chiquito, estaba dando pecho. Y entonces comencé. Fueron 4 meses. En ese momento me quedaban 6 meses a mi licencia de maternidad. Contexto: yo empecé todo este proceso al inicio de mi licencia de maternidad y tenía 1 año, que es el tiempo que nos dan en Canadá. Pasaron 6 meses de validación, de crisis, de todo, hasta que arranqué. Luego que arranqué, pasaron 4 meses, arranqué el servicio, pasaron 4 meses y yo dije, bueno, ahora tengo que vender esto y llegarle a más personas porque me quedan literal 2 meses para yo mandar la carta de renuncia a mi trabajo. Y dije, bueno, necesito vender esto. Mi meta eran 5 personas y salí a vender. Tenía 7 mujeres registradas en el programa y mira lo que me pasó. Ya las mujeres listas, Andreina, sí, ¿dónde te pago? Y yo como que, es que no estoy lista para recibir estos fondos y este dinero porque yo durante la licencia de maternidad tenía una capacidad mínima, no mínima, máxima, de montos que pudiese recibir porque estaba en una licencia de maternidad. Y entonces yo dije, bueno, el programa empieza a 2 meses, vendí esos cupos y les dije, están en el cupo, empezamos en 2 meses, este es el programa, esto es lo que vamos a trabajar, me pagan en 2 meses. Y me acuerdo clarito que eso fue diciembre de 2021. Y en febrero de 2022 estaba yo empezando el primer programa con 7 mujeres en el cual facturé $7,500. Mi licencia de maternidad terminó 1 semana y el lunes siguiente yo estaba recibiendo en mi cuenta ese dinero, ese compromiso con esas mujeres, y en el cual trabajamos el programa oficialmente en grupo, y empezó todo este proceso. Y fue de esas metas y de esos saltos cuánticos que, más allá del dinero, del número de mujeres, era ese me cumplí, lo logré aunque había miedo, lo logré aunque había duda, accioné. Y yo hay algo que siempre hablo con mis clientes cuando hablamos sobre la venta, y es el de ganarnos la venta. Y cuando digo ganarnos la venta, ganarnos la transacción, ganarnos la confianza, ganarnos la autoridad de que alguien ponga su tiempo, su confianza, su energía, sus recursos en nosotras, es de que tenemos que tomar acción y tenemos que hacer las cosas que nos corresponden. Y aunque hubo 1001 crisis existencial, lo hice y avancé, y avancé no con el perfeccionismo de que todo iba a estar listísimo. Avancé con la excelencia de que yo estaba dando lo mejor de mí, de que yo estaba haciendo lo que era posible con los recursos que tenía, con el tiempo que tenía, con la energía que tenía, pero avancé siendo fiel a mí. Y siento que eso ha sido de las experiencias más transformadoras que he tenido, insisto, no por el resultado, sino por cómo yo me sentí en el camino, y que a pesar de haberme sentido así, tomé acción, creí en mí y fui avanzando pasito a pasito, siempre pensando en mi próximo paso correcto. Yo soy una mujer súper visionaria, súper ambiciosa, que tengo metas gigantes, pero al mismo tiempo he tenido quizás la dosis de realidad
de llevarme a cuál es mi próximo paso correcto. Quiero dar mucho, quiero llegar allá, pero el próximo, ¿cuál es el siguiente? Y de esa forma ir pasito a pasito, sin prisa, pero sin pausa, en atravesar, en lograr las cosas que quiero, validando, viendo también, porque yo siento que un negocio no solamente crece el negocio, creces tú como líder. No solamente se forma el negocio, te formas tú como líder. No solamente validas la idea, te validas a ti ejecutando esa idea. Entonces, ese espacio también de cuestionarnos en el camino cómo nos sentimos, no solamente a dónde llegamos, sino cómo me siento mientras llego allí, cómo me siento con esto, en qué áreas necesito apoyo, en qué áreas me gustaría dejarme ayudar, en qué áreas me gustaría enfocarme más. Y bueno, tengo muchas más historias que se me vienen ahorita a la cabeza, pero no quiero extenderme más. Vamos a tener más videos en los que te voy a estar hablando. Incluso ahorita se me viene la idea de cuando delegué por primera vez, que fue justo después de ese primer cohort, cuando facturé esos $7,500, que dije, ok, ahora sí. Yo no tenía en ese momento cero presencia en redes sociales, tenía 0 seguidores, o sea, de hecho era de las que le tenía pavor a la cámara. Este es otro miedo, le tenía esto que yo hago en este momento. Hace 4 años yo no podía ni mirar a la cámara, o sea, no era una opción. ¿Y cómo me preparé entonces? Pero, insisto, de forma enfocada, ver cuáles son los pasos y la etapa en la que yo estoy de mi negocio para yo poder dar pasos alineados a eso, insisto, aunque haya miedo, prepararme y decir, bueno, ya tengo una rentabilidad, tengo clientes acá, y empezar a delegar en otras áreas que yo no dominaba o que no me gustaban o que simplemente no sabía, como en el caso de las redes sociales, y que me tocó aprender, exponerme y también escoger en qué áreas de mi negocio realmente tengo que estar yo, en qué áreas de mi negocio requiere mi energía, en qué áreas de mi negocio es indispensable que yo esté para poder delegar a otras áreas en las que quizás no disfruto tanto, que quizás no soy buena, pero que son indispensables también para el posicionamiento que quiero, para el crecimiento que tiene mi negocio. Así que bueno, eso lo vamos a estar hablando en otro video. Te quiero dar las gracias por estar aquí, te quiero dar las gracias por ser parte de esta experiencia. Si algo de esto resonó contigo, si tú eres una mujer que sabes que tienes el potencial para impactar a otros con tu talento, pero quizás tienes temor, pero quizás no sabes muy bien cómo estructurarlo, pero quizás dices, André, quiero crear mi método, o lo que sea que tengas en tu mente, y que si emocionalmente te sientes limitada o estratégicamente también sientes que no sabes cómo validarlo, cómo aplicar un estudio de mercado que sea alineado a ti, crear esta propuesta que tanto deseas, he creado un entrenamiento completamente gratuito. Lo único que tienes que hacer es hacer clic en el enlace que te dejo aquí abajo y ahí vas a descubrir por dónde y cómo empezar a hacerlo. No para que, insisto, y esto lo he dicho en otros videos, no para que lo hagas como yo, no para que lo hagas como la de al lado, ni con la tendencia que esté de moda ahorita, sino para que realmente aprendas, domines un proceso y un método con estrategias atemporales que involucra la introspección, el autoconocimiento, la validación tuya, reconocer qué puedes, quieres y disfrutas hacer, en qué eres buena, en qué no, qué te gusta, qué no, para luego entonces pasar de un cliente ideal a un cliente real, validar qué necesidades hay allá afuera y que tú escoges apoyar, aportar, y luego entonces, seguidamente a ese proceso, crear algo que esté 100% alineado a ti, que sea rentable, que mueva la aguja de las cosas que quieres hacer y que económicamente puedas vivir de eso, pero, insisto, que sea siendo fiel a ti, que sea disfrutando, que sea algo que tú puedas sostener en el tiempo y no solamente una tendencia. Así que si algo de esto resonó contigo, insisto, haz clic en el enlace que te dejo aquí abajo y bueno, yo voy a estar feliz de conectar contigo por allá, conocerte, saber más de ti y nada, nos vemos en los próximos videos. Bye.